Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Retransmite Radio Universitaria en la 101.1 y Televisión Universitaria. Hoy vamos a hablar de un alimento nuestro, de Amerindia, con grandes propiedades nutricionales, como es el chocho. Vamos a hablar con Alexander Gómez, es estudiante de Psicología Educativa y Orientación Vocacional. Buenos días, Alexander, qué gusto tenerte acá. Buenos días, doctor. Buenos días al público oyente y televidente. Le agradezco por la invitación. Mira, Alexander, ¿por qué es importante hablar de chocho aquí en nuestro Ecuador? Bueno, es importante hablar de chocho porque posee grandes cualidades nutritivas. Por ejemplo, tiene un alto contenido de proteína, del 41 al 51% de proteína. Igual tiene muchos nutrientes, muchas vitaminas. Por ejemplo, tiene calcio, tiene hierro, tiene zinc. Igualmente tiene grasas no saturadas. Esto es muy importante porque existen grasas saturadas y grasas no saturadas. Las grasas saturadas son las grasas que se adhieren a las arterias, se acumulan en las células. En cambio, las grasas no saturadas son las grasas buenas, son las grasas que contiene el chocho. Las grasas del chocho son muy importantes porque ayudan al buen funcionamiento del cerebro. Y también contiene alcaloides, como alcaloides que ayudan a la producción de serotonina, que es un neurotransmisor del cerebro que ayuda a dar una sensación de felicidad, de tranquilidad. La ausencia o la escasez de serotonina produce que la persona sufra trastornos, por ejemplo, puede sufrir ansiedad, puede sufrir depresión. Esta es una ligera introducción que nos ha hecho Alexander. Las propiedades que tiene el chocho, nos ha dicho la proteína que forma nuestros músculos, y que generalmente creemos que la proteína está en la carne. No es así. El chocho tiene grandes cantidades de proteínas y de otros oligoelementos. Pero sin embargo, Alexander, el chocho ha sido discriminado, maltratado. Se creía que la quinoa era alimento de indios. Pero poco a poco te has dado cuenta cómo se ha ido posicionando y la gente ya va reconociendo. Y lo encontramos en nuestras mesas en todo el país. Encontramos en las ventas como el cevichochos, y ya las personas identificaron que este alimento es un superalimento. ¿Por qué llamarlo superalimento? Bueno, es un superalimento especialmente por su alto contenido de proteínas. Como ya mencioné, contiene del 41 al 51% de proteínas, superando a otros alimentos, por ejemplo, a la soya, que solo tiene el 36% de proteínas, superando a la lenteja, superando a la alberja, que solo tienen de un 15 o 25% de proteínas. Y también se llama un superalimento porque tiene un alto contenido de calcio. Haciendo una comparación, el chocho con la leche, el chocho, 100 gramos de chocho tiene aproximadamente 400 miligramos de calcio. En cambio, 100 mililitros de leche solo tiene 120 miligramos de calcio. Se da cuenta la cantidad de calcio que tiene el chocho, cuadruplica a la cantidad de calcio que tiene la leche. Entonces, hay una razón muy lógica y científica, en el sentido de que es un superalimento, y tenemos que, los japoneses, los orientales, su alimentación básica es de la soya, por las proteínas. Tiene fitoelementos que son muy buenos, pero nosotros tenemos nuestro producto, que es el chocho, y el chocho tiene que estar incluido en nuestra dieta diaria de los niños, adolescentes, adulto mayor, porque contiene calcio. Y no es verdad que el calcio solo está en la leche, es que nosotros aprendimos, vale, en cambio ustedes están aprendiendo bien, y tú nos has dado unas cifras específicas de cómo el chocho tiene suficiente calcio y más, como dice, cuadruplica a la leche y por supuesto a los derivados, ¿cierto? Que la leche tiene mucha grasa, y grasa mala, grasa que nos daña el interior de las arterias del endotelio. Vamos a hacer una pausa, Alexander, porque tenemos una pregunta. Dice, ¿por qué el chocho tiene la característica de ser amargo y tener mal olor en la planta? Gracias. Es una pregunta difícil, pero tú has leído, sabes la estructura y la composición del chocho. ¿Por qué tiene ese contenido amargo? Bueno, un componente del chocho son los alcaloides.
Por ejemplo, tiene lupinina, que es un producto que le da una cierta toxicidad al chocho y produce un sabor amargo al chocho. Pero este alcaloide debe ser eliminado para el consumo humano. Para eliminar este alcaloide se sigue un proceso, que es el desamargo, el cual consiste en primero dejar remojar al chocho por 12 horas. Luego de dejar remojar se procede a la cocción del chocho. Se cocina el chocho por 1 hora, se realizan 2 cambios de agua cada media hora. Y luego se procede al desaguado del chocho. El chocho debe desaguarse en un lugar que sea limpio, con agua limpia, con agua pura, puede ser en un riachuelo, en un río, puede ser en un lago, pero siempre toca tener en cuenta que el agua debe ser limpia. Se lo deja remojar por 2 a 3 días. Entonces, la explicación es muy clara de nuestro invitado en el sentido de que el chocho es amargo porque tiene un alcaloide. Inclusive en la universidad, una de las universidades del país, que es la UDLA, están estudiando este alcaloide porque cogiendo este alcaloide amargo del chocho está siendo utilizado para curar una enfermedad que es muy agresiva, que es la leishmaniasis, que destruye la piel por un parásito que hay en los ríos de nuestro país y destruye no solo la piel, sino después órganos internos. Entonces, este alcaloide no lo necesitamos, porque necesitamos para medicina como la piel. Por eso es que, como dice nuestro invitado, lo que hace es, con el proceso de ponerlo en agua corriente, cocinarlo por algunas horas, desaguarlo, como sería el término un poquito vulgar, pero este es desamargo, ¿no? Quitarle este amargo y hacerlo mucho más digerible y mucho más agradable para el paladar, ¿no es cierto? Alexander, pero el chocho tiene una historia. Vamos a hacer una pausa porque nos llega otra pregunta. ¿Cuáles son los beneficios que se obtiene el mezclar los chochos con el tostado? ¿Esta mezcla puede ser igual al valor nutricional de la quinoa? Muy buena pregunta, porque mira que nuestros antepasados, nuestros aborígenes, en su sabiduría, en su conocimiento empírico, ellos mezclaban inclusive desde el cultivo la quinoa, el maíz y el chocho. Y en la alimentación mezclaban el chocho con el tostado, el frijol con el tostado, la quinoa con el tostado. Después, cuando se hicieron investigaciones, se descubrió que en realidad, si le faltaba algún aminoácido esencial al chocho, le complementaba el maíz. Y era una alimentación perfecta. Entonces, ¿por qué es importante esa mezcla? Bueno, esa mezcla es importante porque el chocho contiene un alto contenido de proteínas, pero el maíz o el tostado contiene un bajo contenido de proteínas. Entonces, entre los dos productos se complementan y llegan a tener una calidad nutricional de un 80%. Se complementan los dos productos. Entonces, se complementan porque hidrato de carbono es la gasolina de nuestro organismo, nos da energía, vitalidad. En cambio, el chocho es la proteína, que es la formación de nuestra carne, de nuestros músculos. Entonces, es un complemento que viene desde la época de los aborígenes. Por eso es que frijol tostado, alimentación completa, y no se necesita comer carnes, ¿sí? Entonces, es una mezcla que proviene desde la época de nuestros antepasados. Yo te decía, Alexander, pero el chocho tiene una historia. Entonces, ¿cuál es esa historia? ¿Qué has investigado sobre el chocho? Bueno, se estima que el chocho se comenzó a cultivar desde hace 2200 a 2500 años antes de Cristo. En la cultura nazca, en las tumbas de esta cultura, se encontraron semillas de chocho. Esta cultura se desarrolló desde hace 100 a 800 años después de Cristo. Igual en la cultura de Tiwanaku se encontraron cerámicas en las que se hallaba el dibujo del chocho. Esta cultura igual se desarrolló de 800 a 1000 años después de Cristo. Como ya dijo, los incas utilizaban mucho el chocho. La alimentación básica de los incas era el chocho, el maíz,
la quinoa, el amaranto. El chocho proviene de la palabra quichua que significa chucho, que significa pezón o seno. Y esto se debe a que los incas daban de comer a los niños chocho, porque antes de la venida de los españoles, los incas carecían de animales que den leche y por eso utilizaban el chocho como un sustituto de la leche. Ujú. Vamos a hacer una pausa, Alexander, porque tenemos otra pregunta. ¿Existen tratamientos curativos con la planta del chocho? Gracias. Sí existen muchos tratamientos curativos con la planta del chocho. Por ejemplo, la planta del chocho o el fruto del chocho nos puede servir, por ejemplo, para cuando tenemos algún mal intestinal, por ejemplo, cuando tenemos caída del cabello, incluso sirve el chocho para eliminar los piojos, utilizando el agua amarga del chocho, se procede a hacer un lavado de cabello y se puede eliminar incluso hasta los piojos. Los parásitos. ¿Ah? Sí. Porque mira, Alexander, se ha hecho estudios, como te decía, en la universidad dirigida por un doctor Baldeón. Él hizo este estudio en el sentido de que los componentes del chocho, una sustancia que se llama gamma-conglutin, logra bajar el índice, el exceso de azúcar en la sangre, que sería beneficioso para los diabéticos. Es un estudio realizado en una universidad ecuatoriana dirigido por el doctor, no recuerdo el nombre, pero el doctor Baldeón. Entonces, sí existe principios. Y también hay una historia en el sentido de que, pero nuestro chocho andino, porque hay muchísimas variedades, probablemente tú conoces, hay muchísimas variedades de nuestro chocho andino. Ya lo estudiaron en Italia hace más de 40 años y demostraron cómo los componentes del chocho hacían que el páncreas produzca más insulina. O sea, tiene propiedades benéficas. Además de consolidar nuestros huesos con el calcio, que no es verdad que el calcio esté en la leche ni en los suplementos vitamínicos, está en el chocho. Entonces, este superalimento consolida nuestros huesos al darnos calcio y también tiene sustancias que son medicinales. Y como tú dices, con esa agüita amarga, cuando se está haciendo el desamargado, sirve para eliminar parásitos que son ectoparásitos, como los piojos y sarnas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la historia, te decía, del chocho? Porque es propio de América India, ¿no es cierto? Sí. Te digo que los españoles, más o menos en 1530, cuando vinieron acá, se dieron cuenta que nuestros aborígenes eran muy robustos, muy sanos. Ellos tenían sus propios médicos, sus chamanes. Y la alimentación, como tú dijiste al inicio, pues no había la vaca. Y al no haber la vaca, no había la leche. Entonces, ellos extraían el calcio de los chochos, de la quinoa, del amaranto. Sí, esto es muy importante. Igual pasó el tiempo, pero hoy últimamente se está perdiendo un poco el consumo del chocho, por eso es importante informar a la población las cualidades nutritivas que tiene el chocho. Y en este caso, si yo considero que no es saludable comer carne, ¿puedo reemplazar el chocho por la carne? Claro, el chocho contiene un máximo de 51% de proteínas, en cambio la carne solo tiene un 20% de proteínas, casi lo triplica en proteínas. Y como ya dije, si complementamos el chocho con el tostado, con el maíz, se forma un alimento muy completo. Sería equivalente el chocho con el maíz a comer arroz con carne. Tendría las mismas cualidades nutritivas, pero además del chocho tendría el calcio que ya mencionamos. Lógico, entonces tendría mucho más, por eso es que está bien. Mira, nuestro pueblo es sabio y nuestras abuelas mucho más. Acuérdate, las cosas finas, que así llamamos, cosas finas, conocemos en el argot popular. Y la clave de esas cosas finas, tú has comido, está el frijol, la arveja, está los chochos y está el tostado. Mira, esas cosas finas es un alimento completo. Y ahí están las propiedades nutricionales
como las proteínas. ¿Qué otros alimentos reemplazarían el chocho? Bueno, el chocho puede reemplazar a muchos alimentos, por ejemplo, haciendo una comparación entre el chocho, los huevos, la carne y la leche. El chocho, como ya mencioné, tiene 480 miligramos de calcio, los huevos tienen 51 miligramos de calcio, la carne solo tiene 6 miligramos de calcio y la leche tiene 120 miligramos de calcio. Si juntáramos a los tres alimentos, al huevo, a la carne, a la leche, no igualarían al chocho. Igual en grasa, el chocho tiene de un 14 a un 24% de grasa insaturada. Los huevos tienen un 7.6% de grasa, la carne tiene un 13.5% de grasa, la leche tiene un 3.5% de grasa, pero esto es importante recalcar que los chochos tienen grasa buena, grasa que no se acumula en las arterias. En cambio, los otros alimentos tienen grasa que se puede acumular en las arterias y puede causar enfermedades y problemas cardiovasculares. Entonces, está muy claro que los productos lácteos tienen grasas que, en todo caso, si a usted le agrada, pues si quiere consumir productos lácteos, es recomendable, como están preparando las empresas ecuatorianas, en esos alimentos Tetra Pak, donde, bueno, está muy bien pasteurizada el producto lácteo y desgrasada. Entonces, esa leche light, donde se logra eliminar lo que nuestro pueblo conoce como nata, esa grasa que a la final, si se consume muy frecuentemente, es perjudicial para nuestras arterias. Entonces, es superior, el chocho es superior con grasas muy saludables con relación a los productos lácteos. Tenemos otra pregunta, Alexander. ¿Cuántas veces en la semana se debe consumir el chocho? ¿Este debe estar incluido en las loncheras saludables de los niños? Gracias. ¿Qué opinas? Bueno, el chocho es muy recomendable, especialmente para los niños, como mencionamos, por su alto contenido de calcio. Sería recomendable que el niño pueda comer, pasando un día, unos 100 gramos de chocho. Y esto le ayudaría mucho para la concentración en la escuela o en cualquier lugar que se encuentre. Sería conveniente. Lo que pasa es que para la persona que nos hace esa pregunta, recuerde que nuestro organismo necesita una cantidad mínima de proteínas, una cantidad mínima de calcio, y si necesitamos 1 gramo o 1000 miligramos de calcio, que estarían más o menos en un litro de leche. Si tú te tomas 1 litro de leche, bueno, las personas que toleran la lactosa no les dará problemas intestinales, pero en cambio hay muchas personas que no les queda muy bien, no procesan las grasas, llena de gases, tiene bastante azúcar, la lactosa, la leche. Entonces, ¿quién contiene más calcio que la leche? Es los chochos y de fácil digestión. Inclusive, cuando conversábamos contigo en clases, había una compañera que decía, el chocho inclusive nos sirve para bajar de peso, porque cuando se come el chocho, y que mejor porque la forma correcta de consumir el chocho es comprarlo a las personas que lo elaboran en la casa, lo cocinan, lo desaguan, comprar el chocho del mercado, llevar a un recipiente a la casa, hervirlo por unos 5 minutitos, muchas veces la manipulación, los recipientes, hervirlo y tener un recipiente en la refrigeradora, donde le puedes aumentar un poquito de limón y consumirlo. Y qué mejor si se consume con la fibra, que sería la cáscara, porque hay personas que la desechan la cáscara. Probablemente si se consume en la calle, ¿no es cierto? Porque la cascarita está en contacto con el entorno, con recipientes sucios o con las manos, pues, tal vez. Pero de ahí la forma correcta sería consumirlo en la casa, después de someterlo a ebullición, consumirlo con toda cáscara. ¿Qué opinas de eso? Bueno, al momento que compramos nosotros chochos, no sabemos qué procedencia tiene, puede haber sido desaguado en aguas contaminadas, en un río sucio o un lugar contaminado.
Por eso es importante que siempre, si no sabemos la procedencia del chocho, cogemos el chocho y lo hervimos nosotros mismos para así alimentarnos de un alimento que estemos seguros que es limpio. Por eso es que es importante que el chocho forme parte, señora madre de familia, de la lonchera de su niño. Todos los días le puede enviar una porción de chochos, porque todos los días necesitamos calcio. Yo le decía que necesitamos 1 gramo de calcio, que equivale a 1 litro de leche. Y no consumimos 1 litro de leche. Entonces, una porción de chochos sería conveniente en la lonchera que todos los días consuma. Los niños especialmente, para que consoliden sus huesos. Y las personas adultas, igual, para mantener el nivel de calcio en los huesos, para que no se produzca esa enfermedad silenciosa que es la osteoporosis, que es por deficiencia de calcio. ¿Qué utilidades agropecuarias tiene el chocho? Porque en el campo tiene muchas utilidades. ¿Qué funciones tiene en el campo? Bueno, el chocho generalmente se siembra a los lados de algún cultivo. Sirve como rompevientos. Por ejemplo, si hace el viento muy fuerte, el chocho detiene el viento y permite que no se dañe el cultivo. Además del chocho, produce nitrógeno. Por ejemplo, si sembramos primero chocho y después sembramos, por ejemplo, maíz, el maíz que sembramos ya no necesitaríamos abonarlo, sino que ya tendría el nitrógeno que aportó el chocho. El chocho aporta más o menos 400 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Igualmente tiene otras cualidades agropecuarias, por ejemplo, al momento de sembrar papa, se pica el chocho y se siembra junto con la papa. Esto se debe a que cuando se siembra papa, generalmente el gusano se come la papa y el chocho ayuda a evitar que esto suceda. También la planta del chocho es muy útil. Por ejemplo, la planta se puede utilizar como un combustible, sustituyendo a la madera. Y también podemos usar el agua del chocho, mezclándole con agua de ajenjo, con ceniza, para eliminar los parásitos externos del ganado o de cualquier otro animal. También se puede mezclar el agua amarga del chocho, se mezcla con ceniza y se obtiene un insecticida para fumigar cualquier tipo de plantas que estemos cultivando. Y se pueden eliminar, por ejemplo, los gorgojos o los pulgones. Entonces, tú has analizado nuestros campesinos con esa sabiduría que la han obtenido de sus ancestros, de sus abuelos, justamente tenían propiedades eminentemente fungicidas para evitar en una forma no perjudicial para la plantita, porque no es lo mismo fumigar, ¿no es cierto?, a una planta que ponerle el líquido obtenido de los chochos para eliminar los parásitos. No le daña a la planta, no la envenena a la planta, lo que sucede con los fungicidas. Entonces es una forma correcta de combatir los parásitos. Claro, porque si nosotros nos alimentamos de un producto que sea funigado con químicos fungicidas, eso nos va a repercutir en la salud. Vuelta, si funigamos una planta con el chocho, con el agua del chocho, no va a producir ningún daño en nuestra salud. Toma en cuenta que, mira, Alexander, la población mundial, o sea, el mundo, se alimenta de 4 alimentos básicos. Acuérdate, el trigo, el maíz, la papa y el arroz. Trigo, arroz, no es nuestro. El arroz es asiático. El mundo se alimenta de 4 alimentos básicos: el trigo, el arroz, la papa y el maíz. Imagínate, nosotros, los amerindios, hemos contribuido a la alimentación mundial con la mitad de alimentos que son las papas y el maíz. Y además de eso, nosotros tenemos productos como la quinoa, que en algún momento ya hablamos aquí de la quinoa, que se alimentan hasta los astronautas. El amaranto, que eso tenemos que recabar. Las universidades, justamente la academia, la Universidad Técnica, está en este proyecto de fomentar el cultivo del amaranto, de la jícama, del chocho, para que nuestros campesinos que se están olvidando, ¿cierto?, y que un alimento entre la mañana, entre la tarde, no sea la cola con el pan, que ojalá sea lo que se alimentan nuestros obreros, los obreros de la construcción,
un pan con una Coca-Cola. Ellos deberían alimentarse chochos con tostado, porque tienen hidratos de carbono, que les da fuerza para el trabajo, y proteínas. Entonces, debemos propender a que estos alimentos nuestros, nuestra alimentación, se la rescate y la consumamos porque es hasta saludable. Porque nuestros aborígenes no consumían carne cuando había fiesta. Había fiesta y consumían los cuyes o la llama, y en la costa lo que ellos pescaban en el mar, que sean los pescados. Pero no había consumo de carne, ni de vaca, ni de cerdo. Y también el chocho es muy importante, por ejemplo, para las personas que no tienen una economía suficiente, porque la carne es cara. Y también algo importante es que cuando nosotros comemos carne no sabemos cómo es la procedencia de la carne. Por ejemplo, el ganado, cuando lo van a sacrificar, sufre un estrés y expulsa toxinas que se depositan en la carne, y eso nosotros comemos. Además, no sabemos si el animal ha estado enfermo o ha estado recibiendo medicación al momento de sacrificarle. Por eso es más conveniente consumir el chocho, que tiene las mismas proteínas de la carne, incluso más que estos alimentos que pueden estar contaminados. Alexander, estamos en los minutos finales ya. Para concluir nuestro programa, hay varias formas de consumir el chocho, no solo el chocho es con tostado. Pues si queremos darle a un niño de 1 año leche de chocho, se puede extraer leche de chocho. Si queremos a un niñito enviarle en la lonchera unas galletitas, se puede hacer galletas de chocho, ¿no es cierto? Hay varias formas de consumir el chocho. Sí, el chocho tiene muchas formas de consumir. Se puede consumir en leche, se puede consumir en yogur, se puede consumir incluso en queso. En muchas formas se puede consumir. Por ejemplo, en leche, esta leche no contiene grasas saturadas. O sea, del chocho extraerla, en el procesamiento, licuarlo, molerlo, se puede sacar leche de chocho. Sí. Igualmente esa leche aplicamos el mismo procedimiento que con la leche normal para hacer el yogur. O la carne de chocho, que es muy importante y muy sabrosa. Porque cuando preparan, tú viste en una de nuestras compañías que prepara leche de chocho, licua, extrae la leche y esta pasta, esta fibra, hace galletitas de chocho. Alexander, yo quiero agradecerte y a ustedes, oyentes y televidentes que nos acompañan día a día en nuestro programa. Hemos hablado de un alimento nuestro, de Amerindia, con propiedades medicinales, nutricionales. Nuestro invitado nos ha indicado el contenido de proteínas y de calcio superior a otros alimentos que consumimos diariamente. Lo que queremos es fomentar el consumo de nuestros alimentos tradicionales, el chocho. Muchas gracias. Esperamos el día de mañana. Este programa se reprisa luego del noticiero, 1:15 para las 10 de la noche. Gracias. Gracias, Alexander.